entonces nos hemos equivocado porque en verdad estaba la profecía escrita, 1 Corintios 3, versos 3, donde nos hablaba de 3 leyes, en la cual dice, no con tintas, sino en tablas de piedra, dice. No dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, dice. Le haremos esto una introducción, dice, mira, uno es, mira, tablas de piedra, como Moisés el pasado, en Sinaí. Amén. Con tinta, con el postrer Moisés, Ezequiel. La ley real, escritas con tinta. En tablas de carne del corazón, con el Espíritu del Dios vivo, el cual nos hizo ministro del nuevo pacto, después del año 2000. No en letras, sino en su Espíritu, que vivifica. Esa es la tercera ley que nos va a dar vida, hermanos, hermanas. Cuando ya la ley pasa a llevar su nombre del Kadosh Yonah, entonces sí, ese es el tercer espíritu que nos va a dar vida. Entonces, la segunda ley real no nos va a dar vida, porque aún le faltaba llegar a su perfección, porque el Mesías todavía no estaba manifestado. Entonces vamos a ver, hermana, busque el libro de Hebreos 7 versos 6, para poder entender, hermanos, que sí, la profecía tiene que darse su cumplimiento. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 6 nos dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Muy bien. Entonces el verso 12. Verso 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Amén. Disculpen, el texto era Romanos 7:6. El que le dije de Hebreos, pero era Romanos 7:6, hermano, me ratifico el texto, ¿ya? El primer texto que dije dice, primero, 7:6 dice, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu, no en vejez de letras. Amén. Hebreos 7:6. Romanos 7:6. A ver, pase eso. Pero ahora estamos libres de la Torá, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach, y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Capítulo 7, verso 6. Hermanos, hermanas, entonces estaba profetizado, dice, no hay vejez de letras. Entonces, razón por la cual decía el Mesías en el Oriente mediante Pablo Apóstol, dice, el fin de la ley va a ser Cristo, dice. Igual que en el Oriente, hermanos. En el Oriente, a ver, para aclarar, el libro de Lucas 16, verso 16. La ley... Libro de San Lucas, capítulo 16, verso 16 nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. La ley y los profetas hasta Juan. Ahora igual, la ley y los profetas, la ley real hasta Ezequiel, así como hablamos así. Luego cuando ya viene el Mesías, el Hijo amado para estos tiempos, entonces se abría otra era. Entonces ahí estamos entrando a la tercera ley. Eso es la que nos va a dar vida. Escritos en tablas de corazón, dice, no con tinta, con nada, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y anoche hemos hablado de eso. Si somos hijos, estamos sellados con su Espíritu. Amén, hermanos. Y por lo tanto tenemos que grabarnos también la Torá en nuestros corazones. Vamos a tomar también exámenes en algún momento, hermanos, a ver hasta dónde ya estamos sabiendo de memoria, porque está sellado en tu corazón. Entonces volvemos al Hebreos 7:12. ¿Cómo estaba la profecía para estos tiempos? Dice, ¿no? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también la mudanza de la ley. ¿Cuándo ocurrió este misterio?
en el año 2000, en el cambio de mando, cuando dice el maestro Ezequiel postrer Moisés, le dice al hijo amado, lo que está en mí, sea en ti. Entonces hay un traspaso de mano. Amén. Entonces ahí dice, mudado pues, dice el sacerdocio, si hablamos así, el sacerdocio Melquisedec que permanece para siempre. Entonces, hasta el año 2000 permanecía la ley de tintas con el maestro Ezequiel, con el postrer Moisés, hermanos. Entonces, necesario era, dice, que se haga la mudanza de la ley. De momento les voy a mostrar la ley que yo tengo del año 85, de ahí tengo del 90, y luego ya pasamos a la tercera ley. Amén. Para que ustedes también conozcan cómo era el proceso. ¿Qué ley está en el Salón Dorado ahorita? En Cieneguía. Yo lo tengo esa ley. Para que ustedes no estén pensando de repente, no, allá qué ley estará. Ahí la ley que está en Cieneguía es la que tiene el rostro de Moisés arriba. Esa está en la casa real. Se ve en la entrevista que hacen al maestro Jonás. Ahí está la ley, hermanos. Bueno, entonces, Romanos 9, 31 y 32. ¿Por qué tropezamos los gentiles? ¿Y por qué tropezaron en el oriente nuestros padres? El libro de Romanos capítulo 9, verso 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Amén. Hermanos, hermanas y hermanitas, es para entender por qué fracasaron en el oriente nuestros padres. Porque estaban pegados a la letra, a las tablas de piedra de Moisés, y despreciaron la gracia. Y entonces hoy estamos viviendo nosotros en el Perú ese tiempo. Libro de Gálatas 5, versos 4. Entonces nosotros, al estar pegados a las letras, estamos despreciando la gracia. ¿Y quién trae la gracia, hermanos? Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Amén. Amén. Dice, si por lo que usted piensa ser justificados por tu ley real, que te agarres de ahí, dice. De Jehová. Los hermanos dicen, ¿no? Agárrense de esta ley, dijo el maestro Ezequiel. No se desvíen entonces bien prendidos de esta ley, dice. Pero de la gracia han caído. Vacíos somos del Mesías porque de la gracia han caído. Entonces se quedaron con la ley de las obras, con la ley de restauración. Se quedaron. No pasaron a la ley del Espíritu porque no creyeron ya en el Hijo. Entonces se quedaron ahí. Se hicieron un límite, entonces ya no van a poder pasar. Entonces, hermanos, razón por la cual de que la ley tiene que entrar en proceso de perfección para que nazca la tercera ley, que es para vida, para justificación. Amén, hermanos. Para que se cumpla lo que dice en la ley de Jerusalén. De Sion saldrá la ley. Voy a hablar en el término profético, dice. De Sion, Ezequiel, saldrá la ley real. Y de Jerusalén, Jonás, saldrá la Torá, la perfecta ley en su nombre. Así dice la profecía cuando leemos. Hermanos, está hablando de dos tiempos. Entonces ahora estamos en la perfección de la ley con la gran Jerusalén, con el trono del Creador, donde mora, dice. A ver, si nosotros pensamos, hermanos, el padre Ezequiel hasta el año 2000 habrá ocupado su trono. Estaba el usurpador. El usurpador Jehová estaba en el lugar de Ezequiel. Lo que iba a decir a Ezequiel, tu Elohim temerás. Pero como no era su tiempo, entonces el maestro, por amor a nosotros, a los gentiles, dijo pues, a Jehová tu Dios temerás. Y con eso vivimos muchos hermanos en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces el usurpador, Lucifer,
con su nombre nuevo que fue camuflado en estas escrituras por los grandes escritores romanos, griegos, que fueron inspirados por el adversario, para que hoy en día tenga adoración con ese nombre. Él también tiene nombre nuevo. El nombre nuevo del adversario es pues Jehová y Jesús y Jesucristo. Con ese nombre él recibe adoración de los católicos, de los evangélicos, de los testigos de Jehová, hasta tal vez de los israelitas. Bueno, hermanos, en esa parte es así. A ver, el libro de Hebreos 1, versos 8. A ver si el trono era para el Padre o era para el Hijo. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8 dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Dice, ¿a quién le va a dar ese trono, hermanos? Entonces, razón por la cual que el Padre no estaba en su trono donde le corresponde, siendo el creador del universo, se ha anonado como siervo, como humano, por amor a nosotros, por darnos vida ya como su Hijo. Entonces dice, más al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, la vara de tu equidad, la vara de tu reino. Ahora sí, hermanos, nosotros lo hemos destronado a Lucifer. Amén, hermanos. Estos son los valientes que destronaron, hermanos, y le pusieron a su trono al Mesías, al Hijo, a donde corresponde. Entonces, para que se cumpla, dicen, más al Hijo tu trono. ¿Cuál es el último texto que dio? 1.8 del libro de Hebreos. Entonces, ahora sí podemos cantar, como dice la segunda, Aleluya, dice, ¿no? Al que está sentado. No podemos, eso también se perfecciona. Cuando tú dices estás diciendo, ¿quién estará sentado? ¿Cuál cordero? Entonces la definición es directo. Jonás está sentado en su trono y a él sea la bendición y la honra y la gloria, todo dice sea para él. Amén, hermanos. Recién hemos llegado, dice, hermanos, a la verdadera adoración. Ahora sí, contento adoramos al Creador porque ya no vemos ya un suplantador. Ya hemos derribado a aquel que suplantaba el trono del maestro Ezequiel. De eso hablaba el maestro Ezequiel, decía, del domingo en adelante, ya Dios desempeña su papel. Y luego dice, cambio total. Cambio total 3 veces que habla. Pero dice, ¿en qué sentido? Eso ya queda para nosotros. Bueno, hermanos, y luego, ¿no? Continuando, nos hemos salido del libro de Romanos, está 9:31. Vamos a aclarar ese texto. A ver, la ley nada perfeccionó en nosotros. O sea, con la ley de las obras no vamos a llegar a la salvación. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, que la fe obró, y por esa fe de Abraham, dice, los gentiles vamos a ser justificados con la fe de Abraham. Bueno, vamos a regresar al libro de Romanos 9:31, donde decía, ¿no? Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. Claro que no ha llegado, pero ¿por qué no ha llegado? Porque lo seguían por las letras. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Y ese destino estamos pasando ahorita los israelitas en el Perú. Estamos tropezando en la piedra de tropiezo que es el Mesías Jonás. ¿En qué forma tropezamos? A ver. No reconociéndole como tu creador, como tu salvador, como tu Elohim, como tu todopoderoso. Ahí tropezamos, solamente diciendo, ¿no? Misionero general Ezequiel Jonás Atancursi Molina, todavía lo rematan, varón de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Cuando tú dices varón de Dios, hace cuenta que tiene su papá. Entonces no lo estás reconociendo al Creador
como debe de ser. Entonces, ¿qué está pasando? Han tropezado en la piedra de tropiezo. Al tropezar en la piedra de tropiezo, hermanos, entonces están siguiendo a la letra. Al seguir a la letra, entonces ¿qué va a pasar? La letra nos va a matar. No se va a justificar porque han despreciado la gracia. Que la gracia trae el Hijo. Ahora sí me pasa el libro de Romanos 10, versos 4. El libro de Romanos capítulo 10, verso 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. ¿Por qué dice, hermanos, el fin de la ley es Cristo? Muchas veces estos textos nos aplicaron los religiosos dominicales a nosotros. Si nos dijeron, si el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? No hacía. Para que ustedes están por la ley, están malditos, ¿no es cierto? Entonces, y la escritura era para nosotros. Esto era para su pueblo de Israel. Entonces bien sabemos, si hablamos en el término griego-romano, Cristo viene a ser el Hijo. Entonces cuando decimos, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y Cristo quién es? Su nombre es Jonás. Perdón. En pocas palabras. Entonces, hermanos, en el año 2000, hace cuenta, cuando usted tiene su DNI, ¿tiene su caducidad o no tiene su caducidad? Y entonces dice, el año 2000 caducó la ley real. ¿Por qué caduca la ley real? Porque estábamos adorando a un Dios en vano. Estamos adorando a un Dios romano. Estamos adorando una ley real con letras romanas. Y no podemos seguir con eso para la perfección, para llegar a la gracia. Entonces cuando llega el Mesías Jonás, aquí dice, entonces tenía que poner fin a ello. Fin de la ley. ¿Hace cuenta, no? Fin de la ley real. Pero si este tema yo daría, cuando dice, el fin de la ley real, me van a apedrear, ¿no? ¿Qué pasa, este hermano? Si la ley es para siempre, en las 100 planetas, esta ley es para siempre, jamás. Yo le pregunto, ¿y entonces? ¿En los planetas es esta ley? Y entonces también hay romanos en esos planetas. O sea, entonces no son hebreos. La ley para la perfección va a ser en su propio lenguaje. Ahí va a ser perfecto esta ley. Estamos en ese proceso de perfección. Algún momento la Torah va a ser puro hebreo, hermanos. Este es un primer paso. Amén, hermanos. Este es un primer paso que estamos también. Depende diciendo, ¿por qué? Ya no tu ley hebreo, puro hebreo debe ser, dicen muchos así. Al menos ya hemos tratado de dejar limpiar nuestras bocas de los dioses paganos. Lo que es lo básico para nosotros. Las otras palabras ya podemos ser de a poco, entonces vamos a llegar también a perfeccionar. Dice Sofonías 3:9. Los de labios limpios, hermanos, van a invocar al Creador. Sofonías 3:9. Los de labios limpios, no los de labios inmundos, impuros, que nos contaminamos, ofendemos al Creador con nuestras palabras, ofendemos al Creador todos los días. Adelante. Libro de Sofonías capítulo 3 verso 9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común sentimiento. Amén. Aquel tiempo dice, al pueblo dice, volveré de labios limpios, para que invoquen el nombre de Jehová de los ejércitos, ahora sí, sin mezclar con lo profano, sin mezclar con la tradición humana, porque Él es un Kadosh, Él es un omnipotente, Él es el omnisciente. Hermanos, hermanas, Él es la gracia. Ahora la pregunta es, ustedes dirán, ¿tenemos la gracia o no? A ver, Romanos 5 versos 2. ¿Cuál es primero? ¿La gracia o la fe? ¿Ah? Libro de Romanos capítulo 5 verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza del acabot de Elohim. Amén. Libro de Romanos capítulo 5, verso 2. Primeramente, para que haya fe, tiene que haber creencia. Y habiendo creencia, ahora viene la fe. Y teniendo la fe, ahora sí tienes abierta para recibir la gracia. La gracia es su espíritu de Padre Jonás, que anoche hemos hablado, ya les regaló la gracia, porque Él las adoptó como hijos. Y su gran regalo es su Ruach, que les dio a ustedes. Amén. Entonces pues se va a cumplir lo que dice aquí. Dice, la ley real es dada por el maestro Ezequiel, el postrero Moisés, más la gracia por su hijo Jonás. Juan 1:17. Hermanos, no estamos hablando de la ley con piedras, porque eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos ya de esta era. A nosotros nos corresponde la ley de la firma con el postrero Moisés de Ezequiel, Ataucus y Gamonal. De esa ley estamos hablando, hermanos. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué nos da la ley real? Postrer Moisés, Ezequiel, postrer Moisés. Y entonces la gracia te tiene que traer el Hijo. Entonces está claro que dice, la ley de la fe y de la gracia va a traer el Hijo. Entonces vamos a ver, ¿cuántas leyes hay? A ver, Romanos 3, versos 27. Ahí vamos a definirnos, hermanos. Muchos hablamos de la ley de las obras y la ley de la fe. Entonces vamos a definirnos, a ver, si realmente existe esas dos leyes, y luego vamos a aclarar también, Pablo apóstol, ¿en qué ley estaba? ¿Estaba en la ley de las piedras o ya había traspasado la ley? Libro de Romanos, capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sino por la ley de la fe. Amén. Aquí hay signo de preguntas. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Entonces esto va para mis hermanos dirigentes. La ley real. Jehová Elohim, el Dios de Israel, ¿no? Inquebrantable. Pero no se han dado cuenta qué cosa quiere decir mandamiento. Lo voy a dar una pequeña clase antes de aclarar ese texto. El esquilmo de la ley. Que se han comido ese esquilmo de la ley, donde dice, primera de Juan 3, versos 23. Te jactan de la ley, pero luego, como la infracción de la ley, deshonraron su ley real. Libro de primera de Juan 3, 23 dice, y este es su que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Y se jactan de la ley. ¿Cuál era el mandamiento? El todo de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Dice, este mandamiento, dice, este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo. ¿Y qué pasó? Y dicen la ley real. Y luego dicen varón de Dios. No han creído en el nombre de su Hijo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué creencia han hablado cuando dicen, no, se jactan de la ley, pero sí? Pero no reconocen al autor de vida, al verbo de vida, al dueño de la ley. Se hacen dueños de la ley. Se hacen dueños de la ley ellos y Jesucristo. Y al autor de la ley a un lado. Porque dice, ¿cuál era el mandamiento principal? Que creamos en el nombre de su Hijo. Amén, aleluya. Y de eso se olvidaron los hermanos dirigentes y se jactaron. Ahora regresamos a aclarar este texto que dice, ¿dónde pues está la jactancia?
Es excluir, dice, la jactancia no vale para nada, no tiene provecho. Luego dice, ¿por cuál ley? Cuando yo digo por cuál ley, se está refiriendo a dos amas, ¿sí? Porque si digo, la ley es uno. ¿Por cuál ley? Dice Pablo. De las obras, pregunta, mira. Luego dice, no, dice. O sea, aquí está desechando la ley de las obras. La ley de las obras, la que estamos hablando, la ley del postrer Moisés Ezequiel, que es la ley real con el nombre blasfemo de Jehová. Y luego dice, no, dice, más por la ley de la fe. Bendito sea el Creador, hermanos. Bendito sea el Creador, que hoy llegó la ley de la fe con su nombre, dice, de su Hijo amado. Buscan Romanos 6, versos 14, mi hermana, donde dice, para que el pecado no se enseñaría más y no estamos bajo la ley. Libro de Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermanos, hermanas, ¿cuándo se enseñorea el pecado? Cuando están bajo la ley. Entonces, la ley nos tiene encerrados, porque, hermanos, la fe todavía nos despierta. Entonces estamos bajo ahora la gracia. ¿Por qué la gracia? Entonces ahora, voy buscando Efesios 2, versos 8. Hermanos, hermanas, si nosotros nos quedamos en la ley de las obras, salvación no vamos a tener. Ténganlo por seguro, hermanos, hermanas, que me escuchan por las redes. Salvación no van a tener con la ley real, hermanos, eso decirles clara y explícitamente. ¿Por qué? Porque la ley real solamente era la ley para restaurarla. Etapa de llamamiento al pueblo de Israel, etapa de restauración, con el maestro del postrer Moisés Ezequiel, mis hermanos, mis hermanas. Entonces, en cada venida vienen dos. Cuando vino Yahshua al oriente, ¿quién vino primero que él? Yohanan, el bautista, ¿sí? Y él tenía una misión, ¿o no? Yohanan tenía una misión. Dice, ¿quién eres tú, Juan? Dinos, ¿quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Él dice, no, yo solamente vine a preparar el camino, dice, para aquel que tiene que venir. ¿Sí? Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparar nuestros caminos. Entonces, mira, hermanos, la función de Juan, preparó el camino, dice, cuando llegó a 33 años, Juan bautizaba en el Jordán. Se presenta el Mesías Yahshua, dice, de lejos. He aquí el Cordero, dice, que quita el pecado. No soy digno, dice. Yo bautizo la verdad con agua, pero él dice, con fuego y espíritu bautizará. No soy digno de él. Llega el Mesías Yahshua hacia adelante y dice, no, yo no soy digno de bautizar. No, dice Juan, para esto tú has venido, bautizado, le dice. Entonces tenía que cumplir su misión. Ese Yolito era Ezequiel. Vino a preparar un pueblo apercibido, un pueblo singular. Sin embargo, él dice en el año 98, viene a preparar un pueblo, pero este pueblo, dice, es corrupto. Este pueblo no me entiende. ¿Qué pueblo te entregaré? Le dice al Mesías Jonás. Amén. Él vino a preparar un pueblo, dice, ya faltaba poco tiempo, dice que tenía que dar un pueblo apercibido para su hijo, hermanos. Igualmente, los dos cumplen una función. Hace cuenta que ahora vienen dos. Eso, hermanos, tengamos presente. Por eso, hermanos, cada profecía es en su tiempo, hermanos. No lo mezclemos las profecías, hermanos. Las profecías llegan y luego se pasan. La señal del compilador Ezequiel, cumplidos al año 2000 años tenía que llegar a la profecía de Ezequiel. 2000 años. No pasaba ni un rayito más, hermanos. Y eso lo dice el mismo. El fin del mundo. De 2000 no pasa ni un rayito más. El mundo era él. Entonces, plenamente, en junio del año 2000, se cumple el traspaso de mano.
se cumplen las cosas de la perfección de todas las cosas, hermanos. Porque con más se siguen las cosas, nos restauró tal como están las cosas. La perfección tenía que venir con el Hijo amado. Filipenses 1, verso 6. Cuando llegaba el Hijo amado, hermanos, tenía que darse la perfección de todas las cosas. Libro de Filipenses, capítulo 1, verso 26. 6. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ezequiel Jonás. Amén. Hermanos y hermanas, ¿cuándo tienen que darse estas cosas? ¿El año 95? No. ¿98? No. En los días del Hijo del Hombre. En esos días de Él se tiene que dar la perfección de las cosas. Hermanos, hermanas. Entonces, pues, hasta ese día, dice, el día significa hasta el año 2000, el papel de ese día. Dice, preparó el camino para el Hijo amado. Y a nosotros, a ver, alguien que me diga, hermanos, que me diga, que me saque un texto, que le diga que el Padre va a dar vida. El Padre vino a preparar el pueblo apercibido para el Hijo.